El día de hoy tenemos como invitado al doctor Giovanni Vanegas, neurocirujano, que nos va a hablar sobre un tema bastante común que es hernia discal. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor, nuevamente, ¿verdad?, por su invitación. Doctor, las cifras de hernia discal son alarmantes. Estuve leyendo un documento que dice que aproximadamente el 90 al 100% de la población a nivel mundial va a tener lumbalgia, no necesariamente por hernia discal, pero que en algunos países 9 de cada 10 personas tienen hernia discal. Directamente hernia, como la palabra hernia, no directamente, doctor, sino que va a presentar un tipo de dolor lumbar, si no es que ya lo han presentado, pero que no necesariamente pueda ser relacionado a una hernia discal. De este 90%, quizás un 5% puedan tener una causa como tal de hernia de disco. ¿Y en qué consiste hernia discal? Y háblenos un poquito sobre la composición del disco para que la población entienda el daño que se da. Bueno, el disco, para hablar de hernia discal tenemos que entender un poco de qué está constituido, ¿verdad? Es un disco intervertebral que está entre los dos cuerpos vertebrales. Este sirve como de amortiguador de los golpes y con el pasar del tiempo este disco se puede venir deshidratando, ¿verdad? Y pues permite también que entre un cuerpo y el otro cuerpo vertebral se forme una articulación, lo que nos permite los movimientos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Cuando hablamos de hernia de disco, nos referimos a de que el disco está constituido por una parte en el centro como un gel y alrededor como unos anillos que los contienen, como un mecate, por decirlo así, en el populi común, ¿verdad? Si uno de estos anillos se rompe y este gel o esta pasta sale, estamos hablando de una hernia de disco que puede comprimir una estructura nerviosa y esa da un dolor que es insoportable. Doctor, y dentro de los factores predisponentes estuve leyendo que no solo el hacer mucho esfuerzo físico, sino con solo las malas posiciones al sentarnos puede predisponernos a presentar hernia discal. Así es, ya hoy por hoy el uso o el consumo de comida chatarra, el sedentarismo, la obesidad, malas posturas o posturas viciosas hacen de que poco a poco este disco, ¿verdad?, vaya debilitándose, haciendo de que como que venga una cadena de disco y se vayan rompiendo uno tras otro y se vaya formando lo que es la parte de la hernia de disco. ¿Y cuáles son los sitios más frecuentes donde se producen las hernias discales? Es más común en la región lumbar, sobre todo de L4, L5, L5, S1, y en la región cervical, sobre todo C5, C6, C6, C7. ¿Y la edad más frecuente que afecta y el sexo? Con respecto es más común, según, ¿verdad?, en el grupo etario, en los varones, cuando están en actividades laborales bastante extenuantes que incurran en cargar objetos pesados de forma repetitiva, malos usos el consumo de tabaquismo, entre otras cosas. Y pues en pacientes mayores de 40, 50 años ya viene incurrido o el factor de enfermedad de envejecimiento. ¿Y los traumatismos son un factor predisponente también? Sí, un traumatismo, pero de forma repetitiva. Es raro, ¿verdad?, que una hernia de disco, de una forma brusca, se rompan los anillos y esta pasta salga y se meta dentro del canal donde están los nervios y puede dar un dolor inquebrantable y al momento o de forma casi inmediata, al romperse este disco, mejora el dolor. Pero la persona pierde la movilidad de cierta parte de la extremidad. En este caso, el pie se le cae. Para que nuestros televidentes tengan bien claro cuáles son las características del dolor y qué otros síntomas asociados nos hacen sospechar en una hernia discal. Un dolor que persiste en el tiempo, un dolor que no cede con analgésico, un dolor que a pesar de estar realizando actividades de fisioterapia, actividades físicas para fortalecer la columna, no ceda. Un dolor que presente trastornos sensitivos como problemas para orinar, problemas para defecar. Un dolor que no le permita deambular de forma satisfactoria. Un dolor en donde la persona no puede hacer dorsiflexión del pie o le limite a hacer ciertas actividades cotidianas diarias. Y las enfermedades crónico-degenerativas supongo que vienen a agudizar la sintomatología. Son factores que predisponen a que una persona pueda presentar una hernia. Hay pacientes que tienen actividades de levantar objetos pesados, sobre todo cuando van al gimnasio. Entonces
se ponen cargas muy que no soporta o que en algún momento va a ceder el disco, y esta es una de las causas principales en el caso de los jóvenes, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición al sentarse que usted más recomienda o la posición al dormir más adecuada para evitar este tipo de en el caso de los pacientes que tienen un tipo de trabajo en donde utilizan bastante las computadoras, lo ideal es que las extremidades, ¿verdad?, estén a 90 grados, el teclado esté al mismo nivel y que la pantalla, ¿verdad?, para tomar un ejemplo, esté al mismo nivel donde nosotros tenemos la visión. Si ya hacemos esta postura, si se fija, hay un poquito de flexión hacia adelante. Entonces, esta es una postura viciosa que con el tiempo, quizás 2-3 horas no incurra mucho, pero ya sumando años y años, viene y ocasiona contractura y va haciendo de que los músculos vayan dañando, por decirlo de alguna forma, y que pueda predisponerle a una hernia de disco. Algo bien importante también que la población debe tener claro, doctor, es que en la mayoría de los casos el tratamiento es médico y solo afortunadamente de un 2 a un 4% terminan en cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico para un paciente con hernia discal? Bueno, está bien que haya mencionado de que todo paciente con un dolor lumbar, que evidentemente que una crisis es una molestia insoportable, inquebrantable, que el paciente deja de hacer sus actividades, hasta inclusive lo relacionan con la muerte, no hay que precipitarse en venir y hacer, aún ya confirmando que tiene una hernia, ¿verdad?, no hay que precipitarse en ofrecer la parte quirúrgica de manera inmediata, sino que iniciar con el ABC, que inicialmente es el manejo del dolor, reposo relativo y fisioterapia. ¿Ya? Todo esto viene al solventar. En el 90% de los casos los pacientes mejoran en el transcurso del tiempo, hablando de una semana, de 2 semanas. Evidentemente luego, con el cambio de ciertas actividades o posturales, ellos van a ir mejorando, que la crisis no se vaya presentando más. Cuando esto no mejora, el dolor y la sintomatología persiste luego de 6 semanas como mínimo de haber iniciado un tratamiento conservador, está indicada la cirugía. Pero siempre y cuando, ¿verdad?, se haya confirmado con estudios de imágenes. Comúnmente nosotros hablamos de hernia de disco, pero algunas veces hacemos estudios imagenológicos y el paciente lee el reporte que de una forma muy descriptiva el radiólogo coloca, ¿verdad?, pero lo relaciona que tiene múltiples hernias o que tiene múltiples problemas, y comúnmente solamente es una hernia la que le está dando el síntoma, no son todas. Y es por ello de que uno tiene que ser muy exhaustivo en el examen neurológico para detectar cuál es el nivel o qué raíz está afectada. Y eso se hace en el examen neurológico que uno realiza. Dentro del examen físico, doctor, que sabemos que junto con la historia clínica nos hacen el diagnóstico en un 85 a 90%, también existe irradiación o extensión del dolor hacia otras áreas del cuerpo. ¿Cuáles son esas áreas? Comúnmente puede haber adormecimiento o hormigueo en silla de montar, en la parte del pegue de la pierna, por decirlo así. Puede haber que el dolor se corra hacia una de las extremidades, sobre todo hacia los dedos. Las raíces que comúnmente se ven afectadas es la raíz de L5 y la raíz de S1. Ambas raíces tienen que ver con funciones autonómicas de control para orinar, control para defecar, inclusive para tener intimidad. Se habla, doctor, de que a medida que es mayor el daño o el tamaño de la hernia, el dolor se hace más frecuente y dura más días. ¿Existe en algún momento indicación de cirugía como una urgencia por hernia discal? Las dos urgencias, lo que hace que se debe de operar antes de las 48 horas, es cuando el paciente presenta que va a orinar y literalmente se tapea, ¿ok? O un paciente de que de forma brusca presenta un dolor, posteriormente cede y la pierna el pie se le cae. Esas son las dos únicas indicaciones de una cirugía de urgencia. En algunos casos va a haber situaciones en donde el paciente no quiera acceder al tratamiento conservador de manera inicial, pero hay que ser muy exhaustivo y explicarle, ¿verdad?, de que el manejo es ese y de que algunas veces algunos, ¿verdad?, se puede cometer el error de someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico y quizás ese paciente vaya a persistir con la molestia porque no era eso lo que le estaba ocasionando el dolor.
Una vez, doctor, que el tratamiento se hace quirúrgico y existe frecuencia de recidiva de la hernia. Existe la residencia de hernias, pero es por ello de que uno tiene que hacer un examen, una anamnesis, un examen clínico, un historial médico muy exhaustivo para poder detectar qué pacientes me puede recidivar. Y sobre todo puede recidivar un paciente que teniendo un sobrepeso o teniendo obesidad es sometido a un procedimiento, el procedimiento le va a ayudar a mejorar el dolor. Pero si él no mejora la condición de sobrepeso o obesidad, evidentemente estos pacientes les predispone a volver a tener una hernia. Y entonces no está en relación al procedimiento, sino está en relación que el paciente no acata las recomendaciones. ¿Y cuáles son los tratamientos de elección para las hernias discales? Ya, hoy por hoy el tratamiento o el gold estándar para las hernias de disco es la microdisectomía, en donde solamente se extrae con pinzas especiales el disco o la parte que está comprimiendo la raíz nerviosa. Hay ocasiones de que nosotros enviamos estudios imagenológicos como una radiografía lumbar en donde logramos determinar si la columna se está moviendo. Si es así, esa es la causa de la hernia y por ende, si la columna se está moviendo, habría que fijarla. Y es la indicación en donde uno utiliza fusión o placas y tornillos. ¿Okay? ¿Y qué otros sitios de la columna pueden cursar con esta patología? Además, de la más frecuente es a nivel lumbar. ¿Y hay otros sitios que pueden afectar? Sí, pues en todo lo que es el eje espinal, cérvico-dorso-lumbosacro, se puede presentar una hernia, pero comúnmente donde hay mayor carga de estrés, como es la parte cervical, que tiene una forma de una C alargada, o la región lumbar, que es otra forma de una C, la lordosis, es donde hay mayor carga de estrés y es por ello de que estos son los sitios frecuentes de hernia, pero sí perfectamente pueden presentarse hernias en cualquier parte de la columna espinal. Muchas gracias, doctor, por habernos visitado y todas estas excelentes recomendaciones para nuestros amigos televidentes, a los que instamos ante la sospecha clínica y presentar cualquiera de los síntomas que nos mencionó el neurocirujano, pues acudir al personal calificado. Doctor, queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Atiende en el Hospital Bautista, mi número de contacto es 8-3x9-4572. Será un placer brindarle una opinión. Muchas gracias.